Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos en esta hermosa mañana, a todos los que ya se encuentran en sintonía de este programa Enlace Espiritual. Les saludo con mucho cariño en esta hermosa mañana bendecida de martes que Dios nos regala. Sean todos bienvenidos. Quiero agradecer a cada uno de los que se han tomado su tiempo para enviar sus mensajes, para saludarnos. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Recibimos sus mensajes con mucho cariño, con mucho amor, en el amor de nuestro Señor, en el amor de que nuestro Señor nos regala cada día. Muchas gracias. Es para mí un privilegio en esta mañana estar con todos y todas ustedes. Quiero felicitar a los cumpleañeros de esta semana, de estos 15 días que han pasado, ya que Enlace Espiritual no se transmitió el martes pasado. Les agradezco mucho por sus mensajes y felicitaciones a todos y cada uno de los que han estado de cumpleaños. Que sea nuestro Dios bendiciéndoles de una manera grande y especial a cada uno. Cada uno de los que están en sintonía, Dios les bendiga grandemente. En esta mañana, como cada martes, meditamos en la palabra de Dios. Quiero que meditemos en 2 de Samuel, capítulo 11. Quizá un pasaje muy conocido por muchos, quizá algunos no lo conozcan. En este pasaje se relata un acontecimiento que estuvo en la vida del rey David y de una mujer llamada Betsabé. Y vamos a estar leyendo la palabra de Dios para poder entender un poco de qué se trata este pasaje y estar exponiendo un poco la palabra del Señor. Amén. Vamos a leer 2 de Samuel, capítulo 11. El título dice David y Betsabé. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab, y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber,
y a dormir con mi mujer por vida tuya y por vida de tu alma, que no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así que fue cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercáis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jeroboam? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías heteo es muerto. Fue el mensajero, llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros le hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías heteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Quise leerlo todo para que aquellos que no conocen este pasaje, no saben esta historia que aconteció en Jerusalén, tengan un poco de conocimiento. Pero vamos a ver el primer versículo. El primer versículo dice que en el tiempo que los reyes salen a la guerra, dice que David envió a Joab, que era el jefe del ejército, y con él a sus siervos y a todo Israel. Pero David no fue a la guerra. Y David era un rey. Era el rey de Israel. David se quedó en el palacio real. ¿Por qué? No tenía por qué haberlo hecho, porque siendo él el rey de Israel, él tenía que ir al frente del ejército de Israel. Entonces, él se queda en el palacio, pues por lo visto no tenía mucho que hacer, porque dice que sucedió un día al caer la tarde que se levantó de su lecho. O sea que él estaba acostado, él estaba durmiendo, él estaba muy tranquilo, mientras todo el ejército estaba peleando, estaba luchando. Y viendo, dice, desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, y él mandó a preguntar quién era. Y aun cuando se le dijo que era la esposa de uno de los que estaban en la guerra, a él eso no le importó. Dice que la mandó a traer, durmió con ella, y aún así ella quedó embarazada de él. Entonces, gran
grande problema. El primer problema comienza cuando nosotros no salimos a la guerra. ¿De cuál guerra estamos hablando? En estos tiempos estamos hablando de la guerra espiritual que nosotros tenemos. Porque nosotros como cristianos, cada día tenemos una guerra, una lucha espiritual. Quiero que vayamos y veamos Efesios capítulo 6, versículo 10. Para que veamos que estamos librando cada día una guerra. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. En este tiempo nosotros no tenemos las luchas que libraba el pueblo de Israel. No tenemos lucha contra otro ejército, hablando carnal. No, tenemos luchas espirituales. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Déjenme aquí decirle una cosa, un punto que, bueno, no sé si lo compartan conmigo, pero esta es mi manera de pensar. Muchas veces decimos que Satanás no es el gobernador, no es el dueño de este mundo. Déjeme decirle que aquí la Biblia lo dice claro. Dice que contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Yo quiero que recordemos el pasaje cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, ayunó 40 días y 40 noches. Después de esto dice que vino el tentador, que vino el diablo, Satanás, a tentarlo. Dice que lo llevó a lo alto, al pináculo del templo, y le mostró todos los reinos de la tierra. Le mostró todo. Esto ustedes lo pueden encontrar en los evangelios. Y le dijo Satanás a Jesús, al Hijo de Dios, todo esto te daré si postrado me adoras. Todo esto te daré si postrado me adoras. Y le estaba mostrando todos los reinos del mundo. Le estaba mostrando Satanás. Yo quiero decirle que cuando Adán y Eva pecaron, bueno, vámonos un poquito más atrás. Cuando Dios pone a Adán y Eva en el jardín del Edén, Dios les da potestad para ser gobernantes del mundo entero. Pero cuando ellos pecan, esa potestad se les es quitada y se les es dada a Satanás, el diablo. Por eso es que muchas cosas tan malas que acontecen en el mundo de hoy, en el siglo, dice la palabra, en este siglo, en el tiempo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque Satanás es dueño y señor de todo lo malo. Quiero hacer énfasis en esto. No es que le estamos dando el poder y el gobierno de nosotros mismos. No. Porque por eso es que tenemos nosotros como cristianos esta lucha contra Satanás. Porque él es el gobernador de las tinieblas de este siglo. Pero nuestro Dios es el gobernador de la luz. Espero me esté dando a entender que Dios es el gobernador de todo lo bueno. Y por eso Él está preparando un nuevo mundo, una patria celestial, donde Satanás no va a poder entrar, no va a poder gobernar, no va a poder hacer nada ya. Pero ahorita Él tiene potestad con este mundo. Entonces, nosotros, esa es la lucha ardua que tenemos el día de hoy. Y no podemos hacer lo que hizo el rey David. Nosotros, como reyes y sacerdotes de Dios que somos, no podemos dejar de ir a la guerra. No podemos dejar de salir a la guerra como lo hizo él. Dice que en el tiempo que los reyes salen a la guerra, él se quedó. Él se quedó descansando,
fabuloso ahí, echado en su cama, tranquilo, sin preocupaciones, mientras el ejército estaba dando la batalla. Y aún todavía más viene y peca y adultera. Entonces, cuando nosotros descuidamos de ir a la guerra, de ir a la batalla, Satanás viene y nos pone la tentación, nos pone el pecado enfrente. ¿Qué pasa al día de hoy? ¿Por qué es que hay tanta fornicación, tanto adulterio, tantos matrimonios que se están destruyendo, que se están cayendo a pedazos? Porque no salimos a la guerra, porque no vamos a la guerra, porque no nos preparamos para salir a la guerra. Nosotros somos reyes y sacerdotes, dice la palabra de Dios, que hemos sido constituidos reyes y sacerdotes. Entonces, los reyes, sacerdotes están listos, preparados para salir a la guerra, a la batalla, cada día. Dice que tenemos que tomar las armas. Tomad, dice el versículo 13 de Efesios 6. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo esto, estad firmes. Estar preparados. Nosotros muchas veces nos confiamos y creemos que porque vamos a la iglesia, llegamos, cantamos un corito, oramos la oración, como dice mi pastor, del tirador, nos hincamos con una rodilla y con la otra ya estamos listos para levantarnos, oramos 2 minutos. Creemos que eso es estar preparados. Pero no. Estar preparados es leer mucho la palabra de Dios, para que nadie venga y nos engañe. El día de hoy se han levantado muchas religiones. Unos dicen, no, que esta es la religión verdadera, no, que esta es la otra, que yo soy el que predica la verdad, que yo... Todo mundo dice estar en lo cierto. Pero la verdad es que nosotros, si no escudriñamos la Biblia, si no escudriñamos la palabra de Dios, entonces cualquiera puede venir y engañarnos. Cualquiera puede venir y decirnos cualquier cosa y nosotros decimos, oh, es cierto, es verdad. Escuchaba un mensaje de un pastor que decía que muchos de nosotros somos como los pajaritos cuando acaban de nacer. Que la mamá toma la comida en su pico, no sé qué es lo que hace la pájara grande, en su pico la comida, tal vez la muerde y luego se las va y se las mete en el piquito a los pajaritos. Muchos de nosotros así estamos como cristianos. No queremos esa comida sólida que nosotros la podamos comer por nosotros mismos, sino que queremos que otro pájaro grande venga y nos muerda la comida, nos machaque la comida y nos la meta en la boca. Y eso es muy malo para nuestra vida como cristianos. Porque entonces nos estamos dejando llevar por lo que otros saben. Qué bien por aquellos que han ido al instituto bíblico, que estudian, que escudriñan más allá de lo que uno puede saber. Yo nunca he estado en un instituto bíblico, pero me gusta leer la palabra. Me gusta escudriñar la palabra porque muchos vienen y dicen esto y lo otro y aquello y este es el mejor evangelio. Pero nosotros no predicamos religión, nosotros predicamos la palabra de Dios. Cuando nosotros nos agarramos de la palabra de Dios y sabemos lo que está escrito en el santo libro de Dios, entonces no es cualquiera el que va a venir y me va a poner en duda lo que yo sé, en lo que yo he creído, en lo que yo he crecido. Muchos pueden tener 40, 50 años siendo cristianos, siendo evangélicos, pero cualquiera viene y les mete cualquier palabra en su mente. Y entonces algunos se quedan dudando, otros quizás se apartan, se van y dicen, no, pues este tiene razón. Después que se apartaron a otra religión, otro de otra denominación viene y van y así andan, brincando
como el sapito, de charco en charco. ¿Por qué? Porque no leen la palabra de Dios. Porque esta es el arma principal que nosotros tenemos. El arma de que habla. Más adelante dice, está pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y oiga el 15, calzados los pies con el evangelio, con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Nos dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que estar firmes en la fe, confiando en Dios. Como el día de hoy, voy a poner el ejemplo de lo que se habla, se está hablando, murmurando, lo leí por ahí, lo vi por ahí, lo he visto mucho, de que muchos están diciendo que no se van a poner la vacuna contra el COVID, porque ese es el que se está sellando a la gente, que de esa manera están sellando a la gente. Hermanos amados, leamos la Biblia, leamos la palabra de Dios. No es de esa manera como van a funcionar las cosas. No es así. Esto es ignorancia, falta de escudriñar la palabra de Dios y de escuchar la palabra de Dios. Eso indica que como cristianos estamos lejos de estar escuchando la voz de Dios. Porque si nosotros nos ponemos en oración y le decimos, yo quiero que tú me guíes, que tú me digas, que tú me hables, Dios lo va a hacer. Yo tenía una petición en estos últimos días delante de Dios y fue contestada y fue de una manera rápida, no tuve que esperar mucho tiempo. Dios contesta. Dios nos habla cuando nosotros le buscamos y le pedimos y le decimos. Dime, oriéntame, háblame, dame sabiduría, dame entendimiento. Dios lo hace porque lo dice su palabra. El que tenga falta de sabiduría, el que esté falto de entendimiento, pídalo a Dios y Él lo da. Dios lo da. Dios da todos los dones que nosotros le pidamos. Dice el versículo 17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso muchos ustedes escuchan decir que esta es la espada y es la espada de dos filos, porque así lo dice su palabra, que esta es la palabra de Dios que penetra hasta el alma, parte los huesos, parte los tuétanos, no de manera literal, sino de una manera que cuando nosotros escudriñamos la escritura y la hacemos nuestra, nuestro corazón se transforma, nuestra vida es diferente, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser es muy diferente delante de Dios. Entonces, esta es la espada del Espíritu de Dios. La espada del Espíritu, la palabra de Dios. Dice el 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Tenemos que estar siempre orando, perseverando, ser perseverantes, ser constantes. A veces, a mí me gusta hablar mucho, pero a veces me tengo que morder la lengua, pero es que la palabra de Dios también se tiene que dar, hermanos. Hay personas que quieren ir solamente el día domingo a la iglesia y se gozan y saltan y brincan, pero los días de la semana, ¿qué pasa? ¿Dónde está ese fervor, ese calor que ustedes buscan, que ustedes sienten solamente el día domingo? ¿Dónde está? Dice que tenemos que estar perseverando. Ser perseverante es una persona que está constante todo el tiempo, no solamente el domingo, todo el tiempo. Algunos dicen, no, que yo hago mi servicio en la casa, que yo oro en la casa. Aquí eso está muy, pero muy bien. Perfecto.
pero también tenemos un compromiso. Hay compromisos como congregación que nosotros no podemos pasar por alto. Muchas veces se nos dejan privilegios en las congregaciones y los dejamos botados como que es cualquier cosa. No es, dice, se llama privilegio. Un privilegio es algo del que no todas las personas gozan. Algunos. Por eso es que en un pasaje de la Escritura dice que muchos son llamados, pero pocos son escogidos. ¿Y cuáles son los que son escogidos? Los que son perseverantes. Los que de verdad buscan a Dios de corazón. Que el saltar, el brincar, el alegrarse, nace del corazón. No nace de un momento de alegría, de que porque la euforia, porque los demás hermanos están brincando y están saltando y están orando, yo también lo hago. No se trata de eso. Entonces, sigamos con 2 de Samuel. Bueno, vean cómo va la palabra. Yo no traía preparado estarles hablando en Efesios. Yo quería contarles esta historia que pasó con el rey David. Pero la palabra de Dios es así. Dios, como quiere, Dios nos habla, nos instruye, porque Dios siempre nos va a instruir. Samuel 11. Y entonces estábamos viendo que el rey se quedó en el palacio, mandó a traer a esta mujer, aún sabiendo que ella era una mujer casada, y se acostó con ella. Ella quedó embarazada. Al quedar esta mujer embarazada, el rey quería como tapar aquel asunto. Y dice que mandó a traer al marido de Betsabé, que estaba en la batalla, que estaba en la guerra. Y él, lo que quería el rey era que él fuera y durmiera con su mujer. Claro, ya al dormir él con ella iba a decir que el hijo era de él, de su esposo. Pero no pasó de esta manera. Dice que Urías durmió en el palacio, ahí a la puerta, con los siervos, con los empleados de la casa real. No bajó a su casa, no fue a su casa ni a visitar por cerca a su mujer. Entonces, pues David no tuvo otra alternativa que mandar con el pobre Urías, una carta a Joab, y que lo pusieran enfrente de la batalla y lo dejaron solo para que él muriera. Bueno, esto fue lo que sucedió. Pues David era el rey, era el que mandaba. Entonces Joab hizo esto con el esposo de Betsabé. Y así sucedió. Urías murió. Y dice que pues después que Betsabé guardó luto por su esposo, entonces envió David y la trajo a su casa, dice, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. O sea, el niño nació del que ella se embarazó. Dice, pero más esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Y como que no, imagínense, ya eran 2, pongámosle 3 pecados a la misma vez. El primer pecado fue quedarse en la casa descansando bonito cuando todo el pueblo estaba en guerra. El segundo pecado fue acostarse con una mujer que no era su mujer y además era una mujer casada. Y el tercer pecado, mandar a matar a un hombre. 3. ¿Cómo no iba a desagradar a Dios esto? Muchas veces nosotros queremos tapar los pecados, queremos ignorar lo que hacemos, ignorar los pecados que hacemos. Pero Dios es omnipresente. Dios está en todo lugar viendo todo lo que nosotros hacemos, sea bueno o sea malo. Por eso dice la palabra de Dios que en aquel gran día vamos a estar delante del trono blanco y vamos a ser juzgados por nuestras propias obras. Así que nosotros debemos de procurar que nuestras obras sean buenas. Porque si bien es cierto, hay una parte de la Biblia que dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Pero yo pienso que las obras que nosotros hagamos en esta tierra
nos van a ayudar mucho allá en el cielo cuando lleguemos ante el tribunal grande de Dios. Porque si lo comparamos con aquí en la tierra, digamos, cuando las personas están, pongamos el ejemplo de que están arreglando sus papeles para hacerse ciudadanos de este país, pienso que todo como ellos se han conducido en esta tierra, eso les va a ayudar o los va a desechar. Porque pues si se han cometido delitos graves, entonces pienso que les van a negar los papeles. Pero si han sido personas que se han conducido por una línea bien, creo que van a ser aptos para que los ingresen como ciudadanos de este país. Entonces lo mismo, nosotros estamos esperando obtener esa ciudadanía en la patria celestial. Entonces tenemos que empezar a hacer obras buenas para que pues seamos aptos para que nos den esa ciudadanía celestial. Ahora vamos a irnos hasta el capítulo 12, que es donde Dios, no lo voy a leer, se lo voy a parafrasear un poco, porque este capítulo es muy grande, pero en sí sigue hablando acerca de este tema de, bueno, Betsabé y David, pues ya se juntaron como pareja. La tomó como una de sus esposas, como pues en ese tiempo los hombres podían tener muchas mujeres y muchas esposas y muchas concubinas, que en este siglo les llamaríamos, en caso de mi país, queridas, ¿verdad? En otros países, no sé cómo le dicen, la amante. Pues yo les estoy hablando como nicaragüense. Como nicaragüense, la mujer que vive con un hombre y no es su esposa, que el hombre tiene su esposa y tiene otra mujer, se llama querida. Es una querida, lo siento. Eres querida. Querida o desquerida, pero ahí está. Bueno. Entonces, bueno. Betsabé llega al palacio como una de las esposas de David, le tiene un hijo, pero Dios envía al profeta. En aquel tiempo Dios enviaba a sus profetas a dar la palabra, y la palabra que ellos llevaban era lo que Dios iba a hacer. Entonces dice que Jehová envió a Natán, que era el profeta en el tiempo del rey David, y dice, y viniendo a él le empezó a contar una historia. Dice que había en una ciudad un hombre rico y un hombre pobre. Y el rico tenía, dice, numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita. Hablando de que David, como les digo, tenía muchas esposas, concubinas, y Urías solamente tenía una esposa. Entonces, y Natán le dice, y dice que un día llegó a su casa que tenía, que vamos a ver, dice, que había, y vino uno de camino, dice, al hombre rico, y no quiso tomar su oveja, una de sus ovejas, sino que fue y tomó la única oveja que tenía el hombre pobre. La mató, hizo comida, hizo guisado para su visita, imagínense. Bueno, entonces dice que David se enojó, se enfureció, dice, y dijo David que el hombre que hizo eso debía ser muerto. Mas David no sabía que Natán estaba hablando de él mismo. Y entonces Natán le dice, en el versículo 7, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Y dice, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. O sea que todo lo que David hubiese pedido, hubiese querido, Dios se lo hubiese dado.
Ahora dice el 10, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. ¿Usted se imagina? Cuando nosotros queremos hacer las cosas en secreto, pero no hay nada oculto. Para Dios no hay nada oculto, más nosotros que somos conocedores de la palabra de Dios. David dice la palabra de Dios que era un hombre conforme al corazón de Jehová. Pero porque cuando él era un jovencito, él amaba a Dios. Él veneraba, adoraba a Dios en lo íntimo, en lo secreto. Entonces Dios lo hizo resplandecer, lo hizo rey de Israel, siendo que él era menospreciado hasta por sus propios hermanos. Pero ya siendo rey de Israel, empezó a hacer cosas que no le agradaban a Dios. Lo único bueno que él tenía era que se arrepentía y pedía perdón a Dios de corazón. Entonces eso sí le agrada a Dios. Cuando nosotros hacemos cosas malas delante de Dios, nosotros todavía tenemos el tiempo de venir y arrepentirnos y pedirle perdón a Dios por nuestras faltas, por nuestros pecados, por lo que hagamos. No es que nosotros, siendo conocedores de la palabra de Dios, cometamos los pecados y nos quedemos como que nada va a pasar. Tenemos un Dios que dice en su palabra: mía es la venganza, yo daré el pago. Entonces no esperemos ese pago de Dios en mal. Mucha gente dice que ¿por qué Dios es malo? No, Dios no es malo. Nosotros cometemos pecados y después vienen las consecuencias de los pecados que cometemos. Así como David, que adulteró contra esta mujer. Entonces a David, el hijo que nació, el primer hijo que fue concebido de este adulterio, no vivió. No vivió. Dios se los quitó. Y yo pienso que es algo muy duro, muy triste ver nacer a una criatura y que pues se muera en los primeros días de su vida. Debe ser algo muy horrible, o sea, desgarrador para nuestras vidas. Máxime uno como madre, como mujer que los lleva en el vientre por tanto tiempo y luego ver nacer a un niño, sufrir ese dolor y que se muera, es algo muy triste. Pero todo esto viene a raíz, a consecuencia de nuestro pecado. Dios no es malo. Dios siempre ha querido el bien de nosotros, el bien de la humanidad. Yo lo he dicho, no sé, innumerables veces en casi todos mis mensajes. Lo recalco porque es así, es así. Yo, como les he dicho, les he hablado acerca de mi vida, de mi testimonio. Yo no he sido una blanca paloma, pero me he arrepentido a los pies del Salvador. Y Él ha cambiado mi vida. Bueno, sigue cambiando mi vida, sigue transformando mi vida, porque aún estoy en este cuerpo mortal. Todavía no soy un angelito. Todavía no tengo un cuerpo glorificado. Entonces Dios sigue trabajando en mi vida. Pero porque yo se lo he pedido, porque yo he querido que Dios transforme mi vida, cambie mi vida, cambie esa manera que tenía de vivir en el mundo pecaminoso, haciendo las cosas y siendo conocedora de la palabra de Dios. No es que no conocía la palabra de Dios, sí la conocía porque nací en un hogar cristiano, siempre se me instruyó, pero tenemos esa tendencia, como dice en la Biblia, Dios ya en un momento determinado dijo: ya no contenderá más mi corazón con el hombre, porque el ser humano desde su juventud es pecador, es pecaminoso. Entonces, si bien es cierto que tenemos esa tendencia a pecar, pero no quedarnos ahí en el fango, acostados y
dándonos como que Dios no existiera, como que menospreciando a Dios. Por eso Dios se enojó tanto contra David, porque Dios le había dado todo a David, todo. Y Dios le dice, porque me menospreciaste, entonces ahora el mal va a venir sobre tu casa. Después que te he dado todo, después que te he premiado, ahora viene el mal. Y fue cuando Dios hirió, dice, al niño de la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Y David rogó a Dios. David dice que ayunó, dice, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Pero Dios ya había determinado lo que iba a pasar. Porque si bien es cierto, muchas veces Dios nos concede, Dios nos perdona, pero nos tiene que hacer recapacitar de lo malo que nosotros hacemos. Así que en esta mañana yo quiero exhortarte, amonestarte, tú que estás en pecado, que estás viviendo quizá con una pareja que no es tu esposo, tienes a tu esposo y dejaste a tu esposo o esposa. Recapacita, porque el juicio de Dios puede llegar a tu vida, va a llegar a tu vida si no pides perdón, si no recapacitas. Entonces, estamos viviendo, siempre lo decimos como atalayas de Dios, estamos viviendo en un tiempo de gracia. ¿Qué significa el tiempo de gracia? Que aún Jesucristo, nuestro Salvador, el que vino a morir en la cruz del Calvario por nosotros, aún está mediando entre el Padre y nosotros, porque no hay otro mediador, no hay nadie más que esté mediando entre el Padre y nosotros, nada más Jesucristo. O sea que mediador, Él está sirviendo como un abogado, defensor, nos defiende cada vez que nosotros pecamos contra Dios y Dios quiere dejar venir el juicio contra nosotros. Jesucristo se pone de pie y le dice, yo abogo por esta persona. No sucedía antes, porque Jesucristo no había venido a morir en la cruz del Calvario. Si ustedes se fijan en el Antiguo Testamento, por eso muchas personas lo quieren desechar. Dicen, esto era para los judíos, esto era para el pueblo de Israel de antes. No nos equivoquemos. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Todo lo que ahí se ha escrito es para que nosotros lo tomemos en cuenta. Antes, Jesucristo no había venido a morir en la cruz del Calvario. Entonces, Jehová Dios el Padre, cuando designaban juicio, Él enviaba a sus profetas. Si aquella persona no se arrepentía, el juicio caía. Ahora, Jesucristo vino a morir por nosotros en el Calvario. Por eso, como Él derramó esa sangre preciosa, Él fue el que sufrió los látigos. Él fue el que sufrió que lo clavaran de las manos y de los pies, que lo colgaran en una cruz. Por esa sangre que Él derramó, entonces Él se convirtió en nuestro abogado defensor. Pero va a haber un momento en que ese abogado defensor va a dimitir de su cargo y va a decir, bueno, ahora están en manos del juez. Ya yo no puedo hacer más nada. Entonces, ese es el tiempo de la gracia que estamos viviendo. Que aún Jesucristo está mediando por nosotros, está abogando por nosotros. Y ese tiempo lo tenemos que aprovechar porque ese tiempo se está terminando, se está acabando. Así que yo te invito en esta mañana hermosa, en este día, que te sientes a reflexionar sobre lo malo que estás haciendo delante de Dios. Si es un pecado de adulterio, de fornicación, de lo que sea, si de verdad te arrepientes en tu corazón, Dios te va a perdonar. Pero si tú tomas esta palabra y la desprecias y la menosprecias y te burlas y te ríes, el juicio de Dios va a caer sobre tu vida y sobre tu casa. Que es lo más triste, que muchas veces nuestra familia es la que paga los platos rotos, como decimos.
Así que pues hasta aquí yo voy a terminar con este mensaje. Creo que me extendí bastante, pero es la palabra de Dios que yo quiero dejar en tu corazón, en tu vida, esperando que la palabra de Dios toque tu mente, toque tu corazón. Si tú no has llegado a los pies de Cristo, te invito a que conozcas a Cristo, nuestro Salvador. Si tú eres de los que ya conoció a Cristo y está descarriado, está apartado del Señor, te invito a que lo busques nuevamente. Él todavía está con los brazos abiertos esperándote que regreses a casa. Él te está esperando que vuelvas a Él. Él te ama. Jesucristo te ama porque Él dio su vida por ti. Y Él dijo que Él no había venido para juzgarte. Él había venido para salvarte.